Ya, entonces les decía que esa parte de las funciones trigonométricas, uno la tiene muy aprendido de manera superficial. Yo sé que hay partes que uno normalmente se aprende rápido, pero no cubre para tal vez todo lo que necesita, porque yo sé que todo el mundo se sabe cuánto vale el seno de 30 entre comillas, ¿no? Pero el problema está cuando le dicen, a ver, y dime cuánto es el seno de 300. Ahí está el problema. Realmente se ve muy poco que le suelan colocar entre el primer cuadrante, porque cuando usted resuelve ecuaciones trigonométricas, normalmente le va a quedar en dos cuadrantes, ya sea, qué sé yo, el seno positivo en el primero y en el segundo, o que le quede negativo en el tercero y en el cuarto, y eso es realmente lo que uno tiene que aprender, a sacar cuando las funciones tomen sus valores negativos y saber en qué cuadrante voy a ubicar esa solución. Uno se aprende que el seno es el opuesto para la hipotenusa, que el coseno es el adyacente para la hipotenusa, pero eso única y exclusivamente sirve para cuando usted está trabajando con un triángulo que tenga ángulos agudos. Ya, en un triangulito rectángulo y usted ahí plantea dónde está el cateto, el opuesto, el adyacente y obviamente la hipotenusa. Si quiere ir más allá y descubrir de dónde sale las funciones cuando toman su parte negativa, o incluso ya darse cuenta de por qué carajos la gráfica del seno y del coseno empieza de esta forma, la otra porque empieza acá abajo, y empezamos a descubrir todo eso. ¿Es lo que interesa? Sí, porque realmente eso sería aprender, no solamente aprendérselo de memoria para algún control o algo así por el estilo, ¿no? Lo que sí se tiene que aprender un poco de memoria serían las identidades, pero por lo menos lo que está detrás, no, eso sí tendríamos que tratar de estudiarlo a profundidad. ¿Podemos demostrar las identidades? Sí, vamos sacando de a poco, pero ya vamos a ver qué resulta eso mañana. Así que lo primero que usted va a hacer siempre, cuando le vayan a enseñar trigonometría ya para grandes, es definir un círculo en el plano cartesiano. Y ahí nosotros vamos a ubicar, obviamente por los cuadrantes, 0 grados, listo. Y vamos a ubicar una circunferencia. No importa el radio que tenga, ¿sí? Realmente las relaciones se van a seguir cumpliendo, pero por facilidad, vamos a trabajar con una circunferencia unitaria. ¿Qué es una circunferencia unitaria? Pues es una circunferencia cuyo radio vale 1. Una unidad en general, esa unidad puede ser metros, centímetros, decímetros, kilómetros, papas, lo que sea, 1. Unidad en general. No me voy a complicar la vida. Entonces usted primero sabe lo del plano cartesiano y va a colocar esta bendita circunferencia unitaria. Hola Luis, ¿qué tal? Significa que el radio va a ser igual a 1, una unidad, como le digo, en general. Y siempre vamos a ubicar un punto sobre esa circunferencia. Siempre. Donde sea que usted quiera. ¿Lo puede colocar por aquí? Sí. Aquí podríamos tener un punto P1. ¿Podemos ubicarlo por acá? También. Podemos ubicar un punto P sub 2. Por acá, sí, un punto P sub 3. Y así colocar en cualquier parte de la circunferencia, ya sea que esté en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Es irrelevante. Para cuestiones de aprendizaje y generalizar esto de aquí, normalmente lo ubicamos aquí como que si fuera por la mitad. Aquí vamos a ubicar un punto P cuya componente va a ser X y cuya componente de ordenada va a ser Y. Ese es un punto ubicado sobre la circunferencia y que tenga componente X, Y. Solamente para volverlo un poco más amigable, vamos a construir un triangulito. No es necesario realmente. Lo único que necesito es
unir el centro con el punto. Ese es realmente lo que me interesa. Luego el triangulito uno lo hace como para relacionar con lo que ya conoce. Vamos a tener aquí nuestro centro y lo vamos a unir con el punto. Eso es realmente lo que nos interesa. Déjame aceptar. Listo. Eso es lo que nos interesa. Como le digo, esto es hasta un poco arbitrario. Normalmente uno hace, bueno, la construcción de este triángulo así, imaginario, simplemente para cuadrar esto con lo que uno conoce. A mí lo que me interesa es esta medida. ¿Cuánto vale desde el centro a este punto de la circunferencia, según lo que planteamos al inicio? ¿Cuánto valdría este radio? Desde aquí para acá. Valdría 1, ¿verdad? Ya, una unidad. Vamos a ponerle 1 nada más. Esta medida, ¿cuánto cree que valdría? X, correcto. Esta medida va a tener una componente X. ¿Ya? Nosotros por aquí tenemos X, ¿no? Y si se da cuenta, la distancia desde aquí a acá vendría a ser X. Entonces, por eso es que podemos decir que esto mide una distancia X. Realmente me interesa que la abscisa es X y que la ordenada toma componente Y. Realmente este valor lo que me interesa es decir que acá vale Y. Pero para cuestiones otra vez de facilidad, uno dice, ah, ya, de aquí para acá vale Y. Para indirectamente como que acostumbrarnos a crear el triangulito. La función seno, ¿sí? La función seno la vamos a definir de esta forma. Va a ser una función que está definido de cualquier número real hacia los números reales. La función seno le puede meter cualquier valor real y el resultado le va a botar cualquier valor real. A esa función f de x normalmente la vamos a definir de esta forma. Sn de nuestro valor x y eso va a ser igual a ¿cuánto? Como lo conocemos, opuesto, hipotenusa. Pero realmente lo que va a interesar acá es saber qué es la componente de ordenada sobre radio. Generalizando como le dije desde el principio. ¿Eso qué significa? Significa esto, mire, que la función seno me va a quedar f de x es igual a seno de x igual a el valor de y sobre el valor de 1, porque el radio pues vale 1. Y eso me termina generando un valor ¿qué? De y. Significa, y esto es súper importante, que cuando yo tengo un ángulo cualquiera por aquí, ¿ve? ¿Ya? Vamos a ponerle A y B para seguir lo del libro. Porque como voy a poner el ángulo X, porque como relacionamos f de X, quiero que X me quede como que el ángulo, no la componente de acá. Así que vamos aquí a ponerle mejor valores de A y B, para que quede más amigable. Vamos a poner un punto A, B. Vamos a poner así. A, B, esta medida vale A, esto vale B, y este es mi ángulo X. Lo cual obliga a cambiar esto también. Tendríamos ordenada que vale B y el radio que vale 1. Significa que el seno de X va a ser igual a B. A las componentes, ¿sí? A las componentes Y de lo que se forme aquí. Y miren lo que vamos a analizar. La componente Y. ¿Qué pasa con Y a medida que yo voy aumentando el ángulo entre 0 y 90? ¿Qué pasa si yo tomo un valor de X que está entre el valor de pi medios y el valor de 0? ¿Qué pasa con la función seno? Mire, piénsalo de esta forma.
Para un ángulo, aquí ve, la componente en Y, ¿cuánto vale? Esto, mire. ¿Se da cuenta? Mire, esto. Para otro ángulo, así ve, ¿cuánto vale la componente? Esto. Para un ángulo aquí, ¿cuánto vale? Esto. ¿Y qué pasa cuando tomo un ángulo aquí? Así ve, toda esta componente. Siempre es la componente en Y. Entonces, para efectos visuales, si se da cuenta que la componente en Y, a lo largo que yo voy aumentando el ángulo, ¿qué le pasa a la función? ¿Qué le pasa a esta componente en Y? Va a ir aumentando. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Y desde dónde inicia? Para un ángulo de 0 grados, ¿dónde está la componente Y? Aquí, ¿ve? Vale 0. Entonces, ahora toma sentido que su función seno, ¿qué haga? Inicia en 0 y ¿hasta dónde llega? Hasta un punto máximo que es el 1. ¿Cuándo lo toca? Cuando vale pi medios. ¿Por qué vale 1 este valor? Porque como tomamos una circunferencia unitaria, el máximo valor que yo puedo obtener aquí de Y sería el radio, y el radio vale 1. Por esa razón es que la curva del seno empieza en 0 y empieza a crecer, crecer, crecer hasta que llega a un punto donde sería pi medios. Esa es la verdadera explicación de por qué el seno tiene ese comportamiento hablando de la gráfica. Yo sé que ustedes se lo aprenden de memoria y que ya está, y luego se preguntan, ¿y por qué el seno está un poquito desplazado? Ya, ahí está. Ahí tiene la explicación. Si yo quiero jugar con el segundo cuadrante, voy a hacer exactamente lo mismo. A medida que yo voy aumentando el ángulo, acuérdense que vamos aumentando de esta forma, mire. Se supone que si aquí es 90, esto sería como que 100. ¿Cuánto vale la componente? Esto. Si yo pongo 120, ¿cuánto vale la componente? Esto. Si yo pongo 150, ¿cuánto vale? Hasta el momento que yo llego a, por ejemplo, 170, la componente es esto. Pero cuando yo llego a 180, ¿cuánto vale la componente otra vez en Y? Vale 0. Si se da cuenta que la componente en Y lo que va haciendo es, ¿qué cosa? Haciéndose más pequeña. Hasta que un momento llega y desaparece, bueno, se vuelve 0. Eso me justifica que la gráfica seno, ¿qué haga en el segundo tramo? ¿Qué hace la función seno aquí? Ponerlo con negrito. Como alcanzó su valor máximo en 1, ¿qué empezó a hacer la gráfica? A caer a 0. Otra vez, mire, cuando llegamos a esta componente, a 180, que vendría a ser pi, este valor es 0. Ahí completamos la primera parte de la gráfica. Sí se dio cuenta que a lo largo del primer cuadrante, porque estos valores son para el primer cuadrante y estos valores son para el segundo cuadrante, las imágenes o los valores de Y son positivos o negativos. Todos los valores de Y en este cuadrante de aquí y en el cuadrante de acá. Los valores de Y son positivos. Con eso ya me doy cuenta que el seno, ojo con esto, mire, y se lo voy a poner de esta forma porque normalmente así vienen los controles. ¿Qué significa esto? Que el seno de X sea mayor que 0, que sea positivo. Eso tiene que acostumbrarse a leer bien esto. A usted le dicen, a ver, el seno mayor que 0, seno positivo. ¿Cuándo pasa eso? En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Fíjese que solo estoy analizando la función seno por ahora. Ya tenemos esto aquí. Seno es positivo en el primero y en el segundo. Si seguimos analizando en el tercer cuadrante, vamos otra vez a hacer la misma jugada. Observe. Yo voy construyendo, por ejemplo, 190, ahí tenemos la altura. 200, ahí tenemos la altura. Tan, ahí. ¿Qué va pasando con los valores de Y? A medida que yo voy haciéndome un poquito más grande y justamente llegando hasta ¿dónde? Hasta el 270. Va aumentando, pero en manera negativa, ¿no? Bueno, no aumentando porque en los negativos es al revés, ¿no? Entre más grande en valor numérico es ese número, más pequeños en teoría se hace, ¿no? Solamente por cuestiones de los negativos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la gráfica? Justamente llegando
en este tramo? Pues la gráfica empieza a irse hasta este valor de aquí, que vendría a ser ¿cuánto? ¿Cuál es el valor mínimo que toma esta función? -1. ¿Y cuándo pasa esto? Pues cuando el valor de aquí vale 3 pi medios o completamos 270 grados. Por eso la gráfica toma este comportamiento. De ahí seguimos aumentando. ¿Qué pasa cuando colocamos 280? ¿Cuánto vale la altura? Esto. Si colocamos, qué sé yo, 300, ¿qué pasa aquí? Tan. ¿Qué pasa acá? Tum. ¿Qué pasa acá? Tum. Y así, ¿ve? Voy aumentando, 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 aumentando. Bueno, aumentando en negativos, ¿no? Que es hacerse más pequeño. Así que a medida que voy avanzando, justamente cuando llegamos al 360, llegamos a este punto. ¿Qué es este punto? 0. Entonces significa que la gráfica lo que hace es terminar de completarse y cerrarse hasta este punto de aquí. ¿Y qué es lo que nosotros sacamos aquí? Que vale 2pi. De ahí en adelante, por cuestiones de eso, de las vueltas y de los ciclos y todo eso, ¿qué va a pasar cuando yo vaya a 370? Se vuelve a repetir como que si yo tuviera 10 grados, ¿no? Si yo doy, por ejemplo, 370, 400, la gráfica se empieza a repetir. Por eso es que la gráfica también es periódica. Empieza otra vez como que por aquí, ¿ve? Estos valores se empiezan a otra vez a colocar así. Y eso se repite pues indefinidas veces dependiendo del dominio que me den. La he definido por esta ocasión como de reales a reales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que guardarme para mí? Que en un círculo unitario, el valor del seno simplemente va a ser la componente en y del ángulo que yo desee colocar. Por ejemplo, si le dicen 45, usted arma 45 grados, traza este radio y simplemente se fija de cuánto mide la componente en y. ¿Ya? Si quiere, por ejemplo, 300 grados, marca el 300 grados y lo que le interesa es cuánto vale esta componente en y. Si se da cuenta, esta componente es negativa. Entonces ya usted se da cuenta de eso de ahí. Así que podríamos dejar, para que lo tenga en cuenta, que el seno de x es menor que 0 cuando, o sea, ser menor que 0 significa que el seno sea negativo. Cuando el seno es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Esto de aquí se va a resumir con el bendito todos sin tacos que se aprenden. Pero ya sabe un poco de dónde sale esto de aquí. Pero solo para la función que seno. Sí, ya vamos a analizar con la función coseno, para que igual se dé cuenta de qué es lo que va a pasar. Ya, cópelo que quiero borrar esto de aquí para ahora empezar a hacer la función coseno. Cópelo ahí y saquen esos puntos claves para... ¿De dónde sale el todo sin tacos? De aquí. Bueno, simplemente es abreviar esto para aprendérselo de manera rápida. Igual eso también les voy a explicar cómo considerarlo, pero realmente tienen que aprender bien. Entonces, si en algún momento ya empezamos a hacer ejercicios de trigonometría y me sale un valor del seno, por ejemplo esto, seno de x igual a -1/2, usted no tiene que dudar, tiene que decirme, esta respuesta o ese x pertenece a el tercer cuadrante o el cuarto cuadrante. ¿Ya? Eso realmente es su tarea. Eso es lo que usted tiene que empezar a dominar rápido para no estar perdiendo mucho tiempo. Para eso les explico todo lo de aquí, para que ya más adelante no esté sufriendo. O a veces preguntan 2, 3 veces, profesor, ¿por qué es negativo? ¿O cuándo era negativo? Entonces tenga ahí las bases y ya simplemente regrese, busque su cuaderno y diga, ya, sí, por esto era. La necesidad de tirar una raya para ver los ángulos. Claro.
Ya en ese caso usted lo piensa en la mente también, ¿no? También eso depende de la agilidad que tenga para ubicar en la mente el ángulo, por ejemplo, de 240. Ya usted se imagina el ángulo con la horizontal y ya simplemente saca, ¿no? Pero yo siempre le recomiendo que por lo menos haga así a mano alzada. Haga ahí y trace su ángulo para que asegure los puntos, porque uno se confunde a veces en cosas pequeñas, o sea, y simplemente es porque lo hace rápido, no es porque desconozca del tema. He visto casos que sí son como que eh, 1 más 1, 3, donde se les va por alto algo y eso pues siempre se penaliza. Algún error así pequeño siempre va a costar mucho. ¿La clase de ayer la grabó? Sí, sí la grabé. Hasta en calculadora lo compré. Pero bueno, se supone que en el examen no hay calculadora, ¿no? Por ahora uno se puede ayudar para como decir, bueno, a ver, voy a comprobar, pero ya después tiene que estar seguro de usted mismo. Mañana envía la clase de hoy. Se supone que apenas termina, ya le paro la grabación y a lo que ya se convierta, la suba a YouTube, ya ahí está disponible. Me imagino que máximo 1 hora a lo que terminamos, máximo a las 12. Ahí ya debe estar la grabación. Porque mientras se convierte, se sube a YouTube y todo eso, pues ahí. Pero ya más seguro si quiere revisarla, pues ya mañana en la mañanita, ¿no? Igual yo dejo desactivados los mensajes para que no se pierdan entre esos mensajes la grabación. Y ya después pues les activo para que puedan hablar normal. Ahora, vamos a definir la función coseno. Si hablamos de la función coseno, vamos a hablar de una función, otra vez, f, que va de los reales hacia los reales. No dejen enviar memes hasta el día siguiente. Claro, los memes son para la mañana. Y se va a escribir de esta forma. F de x va a ser igual a cos de x igual a abscisa sobre radio. O lo que sería lo mismo, la abscisa vale a sobre 1, lo cual significa que la función f de x es igual a coseno de x igual al valor de a. ¿Qué significa ahora esto de aquí? Que cada vez que a mí me interese la función coseno, me interesa cuánto vale el valor en x de esto de aquí, o la proyección en x. Mire, ejemplo, para este valor, ¿cuánto vale la componente en x? Así, ¿ve? Esto prácticamente, esto valdría. Y si se da cuenta, a medida que voy aumentando, mire, para el ángulo de 0 grados que estamos aquí, ¿cuánto vale la horizontal? Vale 1. ¿Sí se fija? Para cuando tomo un valor de 10 grados, la proyección es esto, mire. Para cuando tomo 30 grados, la proyección es esto, mire. Cuando tomo, bueno, ahí, cuando tomo aquí, ¿cuánto vale la proyección? Tanto. ¿Y qué pasa cuando llego justamente a 90 grados? ¿Cuánto vale la proyección en X? Cero, porque como estamos de manera vertical, no hay componente en X. ¿Sí se da cuenta de eso? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué le pasa a la función coseno cuando estamos entre 0 y 90? ¿Qué le pasa a la gráfica? ¿Qué le pasa a la imagen? Mire, así ve. ¿Qué le pasa a los valores en X? Así como hicimos en Y, ahora hacemos en X. ¿Qué le pasa a los valores en X? A medida que yo voy aumentando de ángulo. Se va haciendo 0. ¿Cuál es el valor máximo que toma la función? Este, pues, ¿no? Como estamos en 0, tomamos toda esta horizontal y vale 1. Significa que la función empieza acá arriba y lo que hace es decaer hasta llegar aquí. Este punto que valdría pi medios. Por eso la gráfica empieza arriba y empieza a decrecer. Seguimos con la misma jugada. En cambio, ¿qué pasa cuando colocamos ángulos entre 90 y 180? Mira, ahí, ¿cuánto vale la componente? Tanto. ¿Cuánto vale la componente? Tanto, mira.
¿Cuánto vale la componente? Tanto. ¿Qué le pasa a la componente en X? Va a ir aumentando, mire. Si se da cuenta, mire, a medida que yo voy avanzando, la componente empieza a crecer. ¿Cuál es el máximo valor que toma? Desde aquí hasta acá, ¿ves? ¿Y cuánto vale eso? Eso vale -1. Se va haciendo más grande hasta que termina llegando al valor del -1. Esta imagen toma aquí el valor del -1, no nos olvidemos que acá es 1. ¿Cuándo? Cuando justamente llegamos al valor de pi. ¿Sí se da cuenta de eso? Entonces ya tiene la mitad de esto de aquí. Y con eso continúa. ¿Qué le va a pasar a los valores de X a medida que voy avanzando? ¿Qué se van haciendo? Se van haciendo 0. ¿Sí se dio cuenta de eso? Se va haciendo 0 la componente. Eso significa que nos vamos acercando al eje otra vez, miren, hasta que llegamos aquí al bendito valor de 3 pi medios. ¿Ya? Al valor de 3 pi medios. De ahí en adelante, ¿qué es lo que hace? Miren, la imagen empieza a aumentar, 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 hasta que otra vez llega al 360 y toma su valor máximo, que sería esto de aquí. Y eso, obviamente, me obliga a que el gráfico tenga este comportamiento y llegue al máximo valor de aquí. Obviamente, este valor está ubicado en 2pi. Y obviamente la altura también termina valiendo 1. Entonces, ahí está el comportamiento de la función coseno. Toma ciertos valores, empieza en 1, hablando de y, empieza a bajar, a bajar, a bajar, y luego otra vez empieza a subir. Porque es la proyección de lo que me está quedando aquí. El seno es la proyección en y el coseno es la proyección en x, porque me quedó que el coseno es a. ¿Y qué es a? La componente en x. ¿Qué es b para el seno? La componente en y. Entonces tengo que grabarme eso de ahí. Resumen, cuando cuando el coseno de x es mayor que 0 y cuando el coseno de x es menor que 0. Es positivo, ¿en qué cuadrante? Este por si acaso es primero, este es segundo, esto es tercero y este es cuarto. Significa que es positivo tanto en el primero como en el cuarto. Y en cambio es negativo en el segundo y en el tercero. Miren lo que va a poner. Dígame si es verdadero o falso. Si el valor de x está entre 90 y 180, entonces el seno de x es mayor que 0 y el coseno de x es mayor que 0. ¿Esto es verdadero o falso? Así le colocaron en los controles de lectura en la parte de trigonometría. Le jugaban con eso de mayor que 0 para que usted verifique. ¿Ya? Eso es falso. Y tenga en cuenta algo. Cuando usted quiera validar, usted siempre va a poder asumir que el antecedente es verdadero. Y en base a eso, ayudarme a calificar lo que quedaría como consecuente. Si yo estoy clarísimo en esto, eso no es verdad que el cuadrante que me están diciendo aquí es el segundo. Porque si me dicen que X está entre el 90 y el 180, o lo que es lo mismo entre el pi medios y el pi, es el segundo cuadrante. Y yo debo tener claro que en el segundo cuadrante
el seno es positivo, verdadero, pero que el coseno en el segundo cuadrante, ¿qué es? Negativo. Entonces, esto es falso. Entonces, ya con eso usted dice que esto es falso, porque le quedaría así, ¿ve? 1 condicional con 1 conjunción 0, porque esto era verdadero y esto era falso. Entonces le queda 1 condicional con 0 y esto termina siendo 0. Esa idea es falsa. Así que no hay problema con esto, me lo pueden colocar de esta forma, sí, pero uno con esto ya se va dando idea de qué es lo que uno termina haciendo. Así que tengan mucho cuidado porque aquí uno suele fallar. ¿Qué pasaría con la tangente? ¿Qué pasaría cuando hablamos de la tangente? ¿Qué pasaría con eso en cuestión de la tangente? ¿Qué me conviene tal vez aprender? Ya, a ver, voy borrando esto entonces para ir colocando. A ver, borramos. Vamos a definir la tangente. De la tangente me voy a ayudar de lo que ya hicimos con seno y coseno, pues, ¿no? Ya. Si yo hablo de la función tangente, estoy hablando de una función que va de los reales a los reales. ¿Verdadero o falso? ¿Es una función que va de los reales a los reales? ¿Sí o no? Ya, falso. ¿Por qué es falso? Las asíntotas en el intervalo de R sobre 2. Ya, R sobre 2. Ya, a ver, pensemos en esto. En pi medio. Ah, ya, pi medios. Yo dije pi sobre 2. R sobre 2. A ver, pensemos en esta situación. No me alarmo, me acuerdo de esto. La función f de x igual a tan de x, tangente de x, va a ser igual a ordenada sobre abscisa. Siempre. La tangente de x va a ser ordenada sobre abscisa. Esto significa que la ordenada me queda b y la abscisa me queda a. Me queda b sobre a. Y como es una división, ¿qué tenemos que especificar? Que a tiene que ser diferente de ¿quién? De 0. ¿Estamos de acuerdo? Si se da cuenta de que con esto nosotros sacamos la primera identidad. Podemos decir que f de x va a ser igual a tangente de x y eso es igual a ¿quién es b? ¿Quién es b? ¿Cómo definimos b? B es el seno de x. ¿Y quién es a? A es el coseno de x. ¿Está de acuerdo? Las dos cosas que sacamos antes. Así que ya tiene la primera. La tangente es seno sobre coseno. Y con eso también podemos especificar que el coseno de x tiene que ser diferente de 0 porque si no, esto no estaría definido. Lo cual me lleva a colocar que la función tangente es una función definida en los reales
a excepción de los 2n más 1 multiplicado por pi sobre 2 para n que pertenezca a los números enteros hacia el conjunto de los números reales. Así voy a definir esto de aquí. La función tangente es una función definida de los reales menos todos los elementos 2n más 1 multiplicado por pi medio. ¿Qué es esto? Esta es la representación de todas las asíntotas. ¿Sí? Y le dicen que n puede pertenecer a los enteros, o sea, puede ser cualquier valor. Imagínense que n vale 0. 2 por 0 es 0 y 0 más 1 es 1. 1 por pi es pi y dividido para 2 me queda pi medios. ¿Cuánto vale el coseno de pi medios? Acuérdense que este valor hay que quitárselo porque justamente es cuando esto se va a hacer 0. Mire, coseno de 90 vale 0 y esta división no estaría definida. Por eso es que se crean estas asíntotas que están aquí. Y ahí usted puede probar, mire, tome otro valor, qué sé yo, el 1. 2 por 1 es 2, más 1, 3. Por pi medios son 3 pi medios. Esa es otra asíntota. Y así le da valores a n, obviamente números enteros, y va a sacar todas las benditas asíntotas. Así le den hasta el más infinito. Pero ya representó de forma general esto de aquí. ¿Ya? Ahí lo tiene súper claro, ¿no? Ya que sabemos esto, puedo generalizar un poco. Más resumen. En el primer cuadrante, ¿es o no es verdad que el seno de x es mayor que 0? El coseno de x es mayor que 0. Esto significa que la tangente de x, ¿qué es? ¿Mayor que 0 o menor que 0? ¿Qué es la tangente en el primer cuadrante? Mayor que 0. Porque en teoría sería como que posi para posi, ¿no? Positivo dividido para positivo me da positivo. Ya, ahí está. Por eso es que la tangente es, en el primer cuadrante es positiva. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Yo sé que en el segundo cuadrante el seno de x es mayor que 0, pero en cambio el coseno de x es menor que 0. Eso implica que la tangente de x en ese segundo cuadrante, que sea menor que 0, porque sería posi dividido para nega, el resultado me queda nega. Ahí está, ¿ve? La tangente en el segundo cuadrante es negativa. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Pongámoslo por aquí. Tercer cuadrante. Yo sé que el seno de x es menor que 0, porque es negativo, y el coseno de x también es negativo. Entonces esto implica que la tangente de x, ¿qué signo tome? Mayor que 0, porque sería negativo dividido para negativo, positivo. En el cuarto cuadrante, ¿qué tenemos? El seno es menor que 0, pero en cambio el coseno es mayor que 0. ¿Cuánto me quedaría negativo dividido para positivo? Pues tangente de x me va a quedar menor que 0. En conclusión, póngale por aquí. La tangente de x es mayor que 0 en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. En cambio, la tangente de x es menor que 0 ¿cuándo? En el segundo y en el cuarto. Ya está. Así que si en los controles de lectura me colocan algún cuadrante y me empiezan a preguntar sobre los signos que tienen las funciones, yo no debería confundirme. Por lo menos me acuerdo del seno y el coseno, y de ahí empiezo con la identidad, ¿no? Tangente, seno sobre coseno. Para evitar, pues, ¿no?
estar con muchos problemas. ¿Qué función sigue? ¿Cuál es la siguiente función que vamos a definir? La cosecante. No, bueno, ya mismo la vamos a definir. ¿Qué sigue después de la tangente? Vamos tratando de ir en orden. Cotangente, exacto, cotangente. Correcto. Ahora, vamos a definir la cotangente. Esto lo voy a borrar primero, lo de abajo lo dejo por si acaso están copiando todavía. A ver, si quiero definir la cotangente, la gráfica, ya mismo la podemos hacer, ya mismo hacemos lo de las gráficas. Ahí dejamos las cuatro que son como que las que salen a partir del seno y el coseno. Primero uno se aprende a graficar seno y coseno. Ahí. De ahí pues podemos interpretar las otras gráficas. Así que ya mismo lo hacemos. Entonces, la cotangente. La cotangente es una función definida de esta forma. COT, cot, cotangente de X va a ser igual a abscisa sobre ordenada. Lo cual significa, abscisa es A, ¿verdad? Y ordenada es B. ¿Ya? ¿Se fija? ¿Qué significa esto? Fácil. F de X va a ser igual a cotangente de X igual a, ¿quién es A? ¿Qué se supone que era A? A es coseno de X sobre, ¿quién es B? Seno de X. Y aquí aparece otra identidad. La cotangente es coseno sobre seno. Por obvias razones, tenemos que decir que el seno de X obligatoriamente tiene que ser diferente de cero por cuestiones de estar en el denominador y que pueda estar definido. Esto me lleva a que la función f sea una función que esté definida de los números reales a excepción de los números npi para cualquier n que pertenezca a los enteros. ¿Sí? Hacia el conjunto de los números reales. ¿Por qué colocamos npi? Porque en estos puntos el seno se hace cero. Dele valores a n. Por ejemplo, 0. 0 por pi es 0. Seno de 0, obviamente, es 0. Cuando n vale 1, 1 por pi es pi. El seno de 180 o el seno de pi vale 0. Entonces, estos valores hay que quitárselos. Hay que quitarle 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, así, los múltiplos de pi. Por eso lo generalizamos de esta forma. ¿Ya? Esa es la función. ¿Qué va a pasar ahora? Pues algo bastante similar a esto de aquí. Esto no va a cambiar. Lo que cambia es esto, ¿no? Y ni tanto, pero vamos a otra vez a redefinir. Realmente solo había que cambiar la palabra tangente, pero para que esté pendiente de esto. Si el seno y el coseno es positivo en el primero, ¿qué puede decir acerca de la cotangente? Exacto, es mayor que cero, es positivo. En el segundo cuadrante, si el seno es mayor que cero y el coseno es menor que cero, ¿qué sacamos como conclusión? Que la cotangente de X es menor que cero. Si tenemos que el seno y el coseno son menores que cero, la cotangente de X va a tener que ser mayor que cero. Y para terminar, la cotangente en el cuarto cuadrante tendrá que ser ¿qué? Menor que cero. En resumen, en el primero
Y en el tercero, la cotangente de cualquier ángulo va a ser mayor que 0. Y en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, la cotangente de cualquier ángulo X va a ser menor que 0. ¿Ya? Ahí colocamos eso. La bendita cotangente. Y la cotangente se va a parecer en comportamiento a la tangente, ¿no? Que es una gráfica que es como una especie de cúbica, ¿no? Que va desde menos infinito al más infinito. Empiezo a crear esos valores. ¿Ya? Cópelo, me avisan para definir las dos últimas funciones. Así uno ya no vive engañado de algunas cosas de trigonometría. Exacto, en NP, mire, cada vez que yo ponga esto, menos algo encerrado entre llaves, es porque esto son asíntotas. Porque estamos diciendo que es los reales quitándole estos valores. Aquí nos estamos refiriendo a de que son las asíntotas. Esto es cuando el seno se vuelve 0, por eso lo quitamos. ¿Ya? A ver, corremos esto de aquí. Te fuiste por la tangente. Exacto. Cuando se va por el otro lado, te vas por la cotangente. No es por uno, es por el otro. A ver, vamos a colocar. Siguiente función. La función secante. La función secante va a estar ligada de esta forma. Sería f de x va a ser igual a SEC de x igual a radio sobre abscisa. Esto me lleva a que me quede 1 sobre abscisa, que es ano, y obviamente
vamos a especificar que SA tiene que ser diferente de 0. Esto me lleva a que f de x sea igual a secante de x, y yo pueda decir que la secante es igual a 1 sobre, ¿quién es A? A es coseno de x. Y obviamente el coseno de x tiene que ser diferente de 0. ¿Qué significa esto? Que la secante, anótelo por si acaso, la secante tiene las mismas asíntotas que la tangente. ¿Está de acuerdo con eso? La secante tiene las mismas asíntotas que la tangente. Porque tanto la tangente es seno sobre coseno, el coseno está abajo, y en esta secante también el coseno está abajo. Significa que las dos se ven obligadas a que el coseno sea distinto de 0. Tienen las mismas asíntotas, entonces no me preocupo. Voy a decir, ya, fácil. Entonces la función f es una función que está definida de los reales, a excepción de ¿quién? De los 2n más 1 multiplicado por pi medios, de tal forma que n pertenezca a los enteros, hacia el conjunto de números reales. Confirmen. Tu, tu. ¿Ya? Chévere. Obviamente, ya no me interesa el seno y el coseno, ¿no? ¿Quién realmente me interesaría solamente para balancear esto de los signos? Solamente el coseno, ¿no? Así que bueno, vamos a poner aquí otro resumen. Yo sé que en el primer cuadrante el coseno de x es mayor que 0, lo cual implica que la secante también sea ¿qué? Mayor que 0. Porque esto es el recíproco, ¿no? Si usted le aplica el recíproco al coseno, le queda la secante. En el segundo cuadrante, como el coseno de x es negativo, ¿qué significa esto? Que la secante también es negativa. Tercer cuadrante, como el coseno es negativo, la secante también va a ser negativa. Y en el cuarto, el coseno de x es positivo, significa que la secante de x también va a ser positiva. Facilito. Podemos decir que en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, la secante es mayor que 0. Y en el segundo y en el tercer cuadrante, la secante es menor que 0. ¿Ya? Eso es hablando en cuestión de la secante. El valor de uno de las gráficas de seno y coseno los da en el plano cartesiano. ¿Cuál valor de 1? Este valor que está aquí. El valor de 1 y menos 1 lo da por cuestión de el máximo valor que toma, que en este caso es 1, y el mínimo valor que toma es menos 1. Pero en cuestiones de tangente, cotangente, secante y cosecante, la vaina es diferente. ¿Por qué? Porque al ser una división y ser recíprocos, ya la relación entre 0 y 1 no se guarda,
sino que se va para el más infinito o viene del menos infinito. Pero eso ya lo vamos a analizar ya en las gráficas. Pero por lo menos el seno y el coseno sí está limitado entre 1 y -1 porque quedarían dentro del círculo. Pero estas de aquí ya no. Eso queda por fuera. ¿Ya? Vamos con la última, la cosecante. Si yo hablo de cosecante, ya, si yo hablo de cosecante, tenemos una función con estas características. F de x va a ser igual a CSC de x cosecante igual a radio sobre ordenada. El radio vale 1 sobre, la ordenada vale ¿cuánto? Vale b. Significa que el valor de b se ve obligado a ser diferente de 0. Significa que la función cosecante de x va a ser igual a 1 sobre, ¿quién era la componente b? Era seno. Seno de x. Me veo obligado a que el seno de x sea distinto de 0. Significa que la cosecante tiene las mismas asíntotas que ¿quién? A ver, cotangente. Sí, cotangente. Correcto. Nosotros tenemos que definir de esta forma. La cosecante es una función que está definida de los reales, a excepción de ¿quién? De npi, tal que n pertenezca a los números enteros. Hacia los números ¿qué? Reales. Tiene las mismas asíntotas que la cotangente. Y al hablar de esto, ¿en qué cambiaría? Pues como acá acabamos de ver, es con seno. Ya no me va a interesar esto de aquí. Ya no es con el coseno, sino que sería con el seno. Que vamos a acomodarlo. Y decir, bueno, en el primer cuadrante sabemos que el seno es mayor que 0. Y eso significa que la cosecante también tiene que ser mayor que 0, por cuestiones de recíproca, ¿no? En el segundo cuadrante, el seno también es mayor que 0, significa que la cosecante también es mayor que 0. Si tenemos el seno es menor que 0, la cosecante también es menor que 0 en el tercer cuadrante. Lo mismo pasa acá. El seno de x es menor que 0 y el cosecante tendrá que ser menor que 0. En primero y segundo cuadrante, el cosecante es mayor que 0. Y en el tercero y cuarto cuadrante, el cosecante es menor que el 0. Eso es súper importante. Solo faltan las hiperbólicas. Ya, ese es otro level. Las hiperbólicas ya se mete
referencia a mejor con las exponenciales. No, eso no, eso de cosas hiperbólicas no. Así que tranquilo, respiren, después se trauman. Para niños grandes, sí. Pero bueno, ahora lo que me interesa es eso, ¿no? Entonces, se supone que con esto, y guárdelo, todo lo que ha copiado, guárdelo, para cuando alguien le pregunte, ¿no? ¿Por qué carajos el seno o el coseno o la cosecante o la tangente es positiva o negativa? ¿Ya? Ahora sí ya sabe la cuestión de aquí. Lo que le decía al inicio, que realmente esto pasa desapercibido porque existen cuestiones como esta. Y no es que está mal, pero como le digo, siempre es bueno saber de dónde salen las cosas. ¿Ya? Porque la gente se termina aprendiendo esto de aquí. Uno dice, ¿ya? Uno dice esto, todo sin tacos, ¿ya? Y a la gente le encanta ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque minimiza todo el análisis que se ha hecho antes. Esto lo único que indica es cuando son positivas las funciones. En este caso, las principales, el seno, el coseno y la tangente. Lo he dividido así para que sea claro de que cada una de estas sílabas va a representar un cuadrante. Mire, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué significa esto? Que en el primer cuadrante todos o todas las funciones son positivas. En el segundo cuadrante el seno es positivo. En el tercer cuadrante la tangente es positiva. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Y además de estas funciones, sus recíprocas también lo son. Significa de que aquí, aparte del seno, ¿quién también es positivo? El cosecante. En el segundo cuadrante el cosecante también es positivo. ¿Quién es la recíproca de la tangente? La cotangente. O sea que en el tercer cuadrante la cotangente también es positiva. Y hablando del coseno, su recíproca, estamos hablando de la secante. La secante también es positiva en el cuarto cuadrante. Obviamente, todas las recíprocas en el primer cuadrante también son positivas. Y esto resume la mayor cantidad de todo lo que está aquí. Solamente que algunos solamente se saben los de seno, coseno y tangente. Le preguntan, ¿qué pasa con la secante? Y se quedan mirando al techo, como que, y ahora, esa no me la sé, pues, esa no me la dice el todo sin tacos. Lo único que se tiene que acordar es que existe la relación de recíproca y con eso ya estamos listos para la otra. Esto lo único que sirve es para los signos, para aprendérmelo un poco más rápido. Gran parte de ustedes ya lo conoce, tal vez hay personas que primera vez está viendo eso y se ha dicho, ¿ves? ¿Y por qué recién lo aprendo? Pues a veces falta un poquito más de curiosidad, ¿no? Porque usted busca videos en YouTube y encuentra esto en camionadas. A veces solamente es ponerse a buscar un poquito cosas interesantes y las encuentra. Como el del gatito, ¿no? Ahí la rola de, exacto, como el del gatito. O sea, hay cosas que a uno pues le llaman la atención y a la final se las aprende por la curiosidad nada más, ¿no? Entonces, esto en resumen lo que hace es hacer este esquema. Exacto, en portugués. Ya. Bueno, yo no solamente me voy a quedar con eso, vamos a hacer el planito cartesiano.
y los vamos a escribir. Hagámosle una canción en español nosotros. Miren, a ver, con azulito mejor. ¿Qué voy a poner aquí? Ve, mire, las positivas. En el primer cuadrante, ¿quién es positivo? Todas básicamente. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí son positivas todas. En el segundo cuadrante, ¿quién es positivo? Es el seno y el cosecante. En el tercer cuadrante, ¿quién es positivo? La tangente y la cotangente. Y por último, en el cuarto cuadrante, ¿quién es positivo? El coseno y la secante. Si no está escrita aquí, es porque es negativa. Vamos a poner aquí. Todas son mayores que cero. Ya, ahí. Esto necesita manejarlo al revés y al derecho. Obligatoriamente. Al revés y al derecho. Ya, cópelo para borrar ahora sí todo. Vamos a interpretar un poco las gráficas. Nos faltan tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya un poco vimos la función seno, solamente la más básica. Obviamente después hay que meterle amplitud, el periodo, las compresiones, todo eso de ahí. Pero por lo menos saber la original. De ahí pues le hacemos el remix. Tu, turun, 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 turun. Ahora sí, ya generaron lo de el pago de la matrícula. Ayer me dijeron que algunos tenían dudas todavía sobre eso. No sabían dónde pagar. Ya arreglaron su situación. Ya pagaron. Chévere. O sea que Spol tiene platita estos días. Ha cobrado Spol. Exacto. Ya comí Spol. Verdad. Spol anda cobradita. Hoy la tortuguita come. Un mejor pre sin robos. Hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa ahora en este pre. Ya, a ver, entonces veamos una cosa. Vamos a hacerlo un poquito grande para que se entienda. Ya, así. Si hablamos de la tangente, ¿cuál es el dominio de esta función? Ya lo tenemos, ¿no? Reales a excepción de quién? De todos los 2n
más 1 multiplicado por pi medios para todo n que pertenezca a los enteros. Ese es el dominio. ¿Y cuál es el rango? Bueno, el rango ya lo vamos a sacar. Ya lo vamos a sacar. Vamos a darnos cuenta de algo. Ya, ese es el dominio. ¿Qué significa? Que primero coloco las asíntotas. Si me dicen, brother, ten cuidado con las asíntotas, entonces vamos a poner asíntotas. Aquí vamos a colocar nuestra primera asíntota. Aquí vamos a colocar otra asíntota. Y aquí vamos a colocar otra asíntota. Y aquí vamos a colocar otra asíntota. Y se supone que aquí, pues, obviamente se repite otra vez, ¿no? Ya. ¿Es o no es verdad que esta asíntota es x igual a pi medios? Reemplace, mire. Si usted se sabe esto, está hecho. Reemplace. Cuando n vale 1 o n vale 0. Esta es cuando vale 0. 2 por 0, 0, más 1, 1. 1 por pi medios es pi medio. Aquí está la primera asíntota. Segunda asíntota, cuando esto vale 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 pi medios. Esa está cabe. Entre el pi medios y el 3 pi medios, ¿quién está? ¿Quién estaría por aquí? Pi, correcto. Obviamente, esto es cuando n vale menos 1. Fíjese aquí. 2 multiplicado por menos 1 es menos 2. Menos 2 sumándole 1 es menos 1. Multiplicado por pi medios es menos pi medios. ¿Ya? Ahora, esta otra asíntota es cuando vale menos 2. Obviamente, esta asíntota me va a quedar x igual a menos 3 pi medios. ¿Ya? Y el punto de aquí, ¿dónde cree que estaría? Menos pi, ¿no? Y este punto pues sería 0, obviamente. Y por aquí existiría el punto ¿quién? 2pi. Y por aquí, bueno, más para acá, estaría el punto menos 2pi. Le pregunto, ¿estamos de acuerdo con eso? Con las asíntotas, porque son varias. Y por si acaso, para guiarme, me acuerdo, la tangente de cualquier ángulo va a ser igual a seno de ese ángulo sobre coseno de ese ángulo. Obviamente, este valor es diferente de 0, lo cual produce estas asíntotas que están aquí. ¿Qué pasa cuando dividimos un valor que se aproxima bastante a 0? ¿Qué pasa si dividimos un valor para algo muy cercano a 0? Eso no existe. Tangente de 90 no existe. No se puede encontrar ese valor numérico. ¿Por qué? Porque es una asíntota. Ahí no hay que dudar. Si usted dice, pi medios, aquí está pi medios, mire, esto es una asíntota, entonces ese valor no existe. Le sale error en la calculadora. Ese valor no se puede encontrar. A ver, le decía, mire, si yo me doy cuenta, ¿qué cuadrante es este de aquí? Entre el 0 y el pi medios, mire, entre 0 y pi medios, ¿qué cuadrante es? Primero, se supone que esto es posi y esto es posi. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, la gráfica, a medida que yo me voy acercando a 90, esto se va a ir aproximando a 0. Y lo que va a generar es que la curva me quede algo así. Bueno, se va acercando a la asíntota. Ahí.
Eso es lo que va a pasar. Voy a generar una curva así y me voy a ir acercando hacia arriba. ¿Qué cuadrante es este de aquí? Segundo. En el segundo cuadrante, esto es posi y esto es nega. Un positivo para un negativo me queda negativo. Significa que la gráfica viene de abajo, mire. Ahí. ¿Qué cuadrante es este de aquí? Entre el pi y el 3 pi medios. Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, esto es posi, no, esto es nega y esto es nega. La división de un negativo, pero un negativo es positivo. Entonces, ¿esto qué hace? Pues se va pegando a la asíntota por la parte positiva. Belleza. Y otra vez la misma jugada. ¿Qué pasa con los valores que están entre 3 pi medios y 2 pi? Pues eso es cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante esto es nega y esto es posi. La división me queda negativo. ¿De dónde viene la gráfica? De abajo. Ahí. Y obviamente esto pues se va a seguir completando, ¿no? Para acá arriba. Vamos a la parte negativa. ¿Qué pasa en la parte negativa? Esta parte negativa, ¿eso no es verdad que se cuenta como un cuarto cuadrante? O toma valores como que si fuera un cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto sería como menos 90 grados, ¿no? Y se acuerda que ayer hablamos de que cuando es negativo, se abre para el otro lado, ¿no? Entonces significa que si yo me abro 90 grados para acá, es como contar la parte negativa, ¿no? Y en este caso, pues sería cuarto cuadrante. Entonces, toma las mismas consideraciones de como que si fuera un cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿qué pasa con esto? Nega y posi. La relación es negativo. Entonces, ¿qué hace la gráfica? Viene de acá, ¿ves? ¿Ya? Y si se da cuenta, las gráficas va a hacer esto que está aquí. Entonces, de ahí simplemente ya me apego al comportamiento de lo que va a seguir haciendo esta función de aquí. Bueno, ahí le da forma mejor. Y ahí pues obviamente se va para acá. Ahí para que se vea. Esa borremos, dejémosla ahí nada más. ¿Se da cuenta? Ya tenemos la función tangente. ¿Cuál es el rango de esta función tangente? Los reales, correcto. ¿Está de acuerdo que el rango va desde menos infinito al más infinito? Desde aquí para el infinito. Desde menos infinito al más aniñadito, representamos como los reales. Lo representamos como los reales. Otra cosa que todavía no hemos tocado, pero que obviamente creería que lo tiene por ahí en la mente, es de que podemos saber qué tipo de paridad tiene la tangente. El seno, ¿qué tipo de función es? ¿Par o impar? Eso, es impar, ¿no? Y la función coseno, ¿qué tipo de función es? Es una función par. Una función impar dividida para una función par es una función impar. Esto como una regla de signos. Es como decir, menos por más o menos dividido para más es menos, o sea, impar. Obviamente, simétrica con respecto al origen. Entonces, allí se encuentra la paridad. No quiero entrar mucho en detalle todavía de las características porque eso obviamente ya cuando llega a este capítulo, ya lo domina, entre comillas, porque
Antes de esto, usted ve los tipos de funciones. Se encarga de qué es par, qué es impar, qué es acotado, qué es inyectivo, sobreyectivo, periódico, todas las características. Por eso que cuando llega a este punto, usted ya prácticamente le sale natural, ¿no? Decir qué tipo de características tiene esto, pero sí quiero mencionar el periodo. El periodo es ese intervalo en el cual la gráfica se completa, ¿no? ¿Cuál sería el periodo de la función tangente? Que ahí lo tiene el gráfico, o sea, lo puede determinar rápido. ¿Dónde inicia una curva? Una curva inicia aquí, ¿ve? ¿Y dónde termina? Aquí, ¿ve? Entonces, desde aquí a acá hay un periodo de pi, porque sería desde menos pi medios hasta pi medios. Ahí hay un intervalo de pi. Esto es lo que usted se tiene que aprender. Y otra vez, ojo, sí, está bien que ponga pi sobre b, porque eso es como generalizar la expresión. Lo que usted por lo menos debe acordarse es que el periodo de la función seno de x y de la función coseno de x, el periodo es 2pi. O sea, esta es como la función principal, sin ningún tipo de modificaciones. En cambio, el periodo de la tangente y obviamente de la cotangente, ya la vamos a hacer, pero bueno, ya matamos ahí un pájaro, dos pájaros de un solo tiro. Tenemos tangente y cotangente. El periodo de estas funciones, ¿cuánto vale? Pi. ¿Por qué? Porque solamente necesita este intervalo. Mire, la curva completa en este tramo, mire. 90 más 90, 180. 180 es pi. Ya está. Otra vez, aquí ve, inicia y termina 180. El periodo vale pi. Eso que uno pone 2pi sobre b es cuando yo ya tengo una expresión general para la función seno y para la función coseno. Entonces hay que manejarlo bien. Ahora solamente estamos manejando las primitivas. Ya, cópielo para ahora hacer la cotangente. Y vamos a darnos cuenta de que va a cambiar un poquito la cuestión del más menos, ¿no? Pero va a seguir teniendo esa forma como de S, pero en ese caso va a ser decreciente, porque aquí se nota que la función es creciente para pequeños intervalos, ¿no? Por ejemplo, desde aquí a acá es creciente, de aquí para acá es creciente. Pero si le dicen creciente en todo el intervalo, eso es falso. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde está arriba y de la nada aparece abajo. Ahí hay que considerar eso de ahí. Pregunten. ¿O estamos papelito? Mi profesor de mate decía, me asustan cuando no dicen nada. O entendieron todo o no entendieron nada. Y siempre decía, no me acuerdo si en esa época, no era chichico. Era otro nombre como para referirse a alguien pequeño. Pero siempre decía, a ver, fulano de tal, a ver, dime tal cosa. Y él preguntaba para ver si nosotros realmente habíamos entendido. ¿Por qué es 2pi? Ya, eso obviamente sale de la gráfica que hicimos antes. Si se acuerda que en la función seno habíamos empezado de esta forma, aumentar, bajar, disminuir y subir otra vez. Y moríamos en 2pi. La función, esta de aquí tiene periodo 2pi porque la gráfica inicia en 0 y termina en 2pi. O sea, esto es una vuelta. De ahí en adelante la gráfica empieza a repetirse otra vez para acá y muere en 4pi. O sea que este intervalo tiene una distancia de 2pi. Por eso es que el periodo en esta se conoce que es 2pi. En cambio, esta curva se completa en la mitad del intervalo, que solamente sería pi. Por eso tenemos esta variación entre el periodo del seno y el coseno y la variación entre el periodo de la tangente y la cotangente. Se completan en intervalos diferentes. Y eso pues es cuestión de lo que hemos analizado en el círculo, pues, ¿no?
los valores que van tomando. ¿Ya? Ahora sí, vamos con la cotangente. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido porque ya la mecánica la tenemos un poco clara, creo. Así que vamos a poner cotangente por aquí. Voy a poner cotangente. Obviamente usted se acuerda que el dominio de la cotangente sería los números reales, a excepción de quién. Los NP, en donde n pertenece a los números enteros nuevamente. ¿Ya? Y hacemos el plano cartesiano y especificamos sus asíntotas. Por aquí. Por aquí. Ya, otra vez. Las asíntotas estarían aquí. Aquí hay una primera asíntota en 0. Aquí hay nuestra primera asíntota. Por ejemplo, 90, 180, por aquí. Aquí hay otra asíntota. Y por aquí también tendríamos otra asíntota. Asimismo, en los negativos tendríamos dos asíntotas. Y la otra pues estaría por aquí. ¿Ya? Esta asíntota estaría en x igual a 0, esta en x igual a pi, esta en x igual a 2pi, la de acá en x igual a menos pi, y la de acá en x igual a menos 2pi. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es dado por esto de aquí, ¿no? Porque acordémonos de algo. La cotangente de x es igual a ¿qué? A coseno de x sobre seno de x. Entonces las asíntotas van a estar cuando este elemento sea igual a 0. ¿Cuándo el seno se hace 0? Aquí, ¿ve? En 0, en pi y en 2pi. Entonces por eso las asíntotas están aquí, 0, pi y 2pi. No está de más, marquemos aquí el pi medios. Aquí en la mitad estaría el 3 pi medios. Asimismo acá estaría el menos pi medios. Y en la acá pues estaría el menos 3 pi medios. Belleza. Ahora, pensemos. En el primer cuadrante, mire, entre 0 y pi medios, la función coseno y seno son positivas, ¿no? Así que la relación también es positiva. Eso lo único que genera es que la gráfica venga de acá arriba. Viene de arriba por cuestiones de la asíntota, ¿no? Acuérdese que uno tiene que irse apegando, ¿no? A la asíntota. ¿Qué pasa en este cuadrante? Mire, segundo cuadrante, entre el pi medios y el pi. En el segundo cuadrante, esto es negativo y esto es positivo. La relación es negativa. Entonces la gráfica tiene que estar abajo. Obviamente apegándose a la asíntota. Y como ya hemos notado, esto también es una función periódica. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Repetirse. Entonces esto viene otra vez así, ¿ve? Baja, pasa por aquí y llega hasta la parte de abajo. Aquí también, ¿ve? Baja, llega hasta aquí y se apega. Otra vez, baja, pasa por ahí y se apega en la parte de acá.
Esa es la función cotangente. ¿Qué me puede decir acerca del rango de esta función? ¿Qué valores es permitido en este caso? ¿Va desde qué valor a qué valor? Menos infinito al más infinito. Y ya sabe, anillado, ¿cómo sería? Reales, como todo un pelado sambo. Y el periodo, ya lo había puesto, pero el periodo de esta función, ¿cuánto vale? Vale pi. Aquí se nota más, mire. La gráfica puede empezar aquí en 0 y termina aquí en pi. O iniciar en pi y terminar en 2pi. Hay un intervalo de pi en cada una de estas curvas. Entonces simplemente el periodo sería pi. Acuérdese algo. El seno y el coseno, su periodo es 2pi. La tangente y la cotangente, el periodo es solamente pi. Ojo. Y únicamente estamos hablando por el momento de las funciones primitivas. Seno de x, coseno de x, tangente de x, cotangente de x. Todavía no le estamos metiendo seno de ángulo doble, seno de ángulo triple, que esto, que lo otro. Todavía nada. Eso todavía falta un poquito. Estamos viendo todavía la parte teórica para que cuando llegue el momento clave no va a estar mirando al techo y asustado, ¿no? Ya, cópielo. Vamos con las dos últimas gráficas. Ahí con eso terminamos. Y hoy día se acuesta a reflexionar de la vida. Se pone a pensar en los gráficos, en las asíntotas, en los cortes. Empieza a filosofar, a filosofar. Ahora ya sé por qué es positivo. Ah, porque es negativo. La inversa de una. Ya, en la inversa hay que procurar que estas gráficas sean biyectivas. Y obviamente esto no es biyectivo, porque si yo trazo una línea horizontal, muy horizontal, ¿no? Me corta en más de un punto. ¿Qué es lo que se hace para convertirlas en biyectivas? Se limita el dominio o se restringe el dominio. Y solamente tomamos una curva para poder sacar la inversa. Eso pues también lo vamos a ver a fondo. Y va a aprender a convertir una función cualquiera a una función inyectiva para que le pueda sacar inverso. Y creo que algunos ni siquiera han visto las gráficas inversas o ni se acuerdan de las gráficas inversas. ¿Cómo es la gráfica de la inversa del seno? O como la conocen tal vez arseno o seno a la -1. Hay algunos que ni saben cómo es esa gráfica. Solo lo conocen como que, es la inversa, pero ni siquiera saben cómo es el comportamiento. Eso también vamos a hablar ya tal vez mañana. Aprendí haciendo tablas. La cuestión es recordarlo en el tiempo, ¿no? Porque si yo lo estudio hoy y ya mañana no me acuerdo, pues F. No. A ver, depende cómo esté expresado. Seno a la -1 de X es lo mismo que arc seno de X. Si piensan que seno a la -1 de X es igual a 1 sobre seno de X, por ende, cosecante de X están jodidos. Esto, nada que ver. Cuando representamos de esta forma es porque es la función inversa. Fuera diferente que me dijeran esto, mire. Seno de X
y aquí a la menos 1. Ah, ahí sí ve. Esto a la menos 1 sería 1 sobre seno a la x, y esto pues obviamente sí se convierte en esto. Ahí sí. Igual no se preocupe que eso lo piensan algunos. Ahí dice, he vivido engañado. Pero bueno, ya después vamos puliendo eso de ahí. Así. A ver, voy a graficar en Desmos la función, sigue secante ya, voy a graficar el coseno. Nosotros ya tenemos en mente esto, mira. Si quiero graficar la función secante, ya sabemos el dominio. Habíamos dicho que la secante tiene las mismas asíntotas que ¿quién? Que la tangente o la cotangente. Tangente, correcto. Entonces usted va a decir, ah, ya, fácil. Esto es los reales, a excepción de los 2n más 1 multiplicado por pi medios, tal que n pertenezca a los números enteros. Ya, ahí está. ¿Ya? Y obviamente pues hacemos el grafiquito. Voy a hacer la función coseno porque la secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x, ¿no? Así que me interesa que esto sea diferente de 0. Solo para que quede mejor moldeadito, voy a graficarlo acá en Desmo, pero la función secante sí la vamos a graficar nosotros. Déjenme buscar acá. No sé si les dije, pero es bueno que tengan descargado en el celular un graficador, el que les guste. GeoGebra, Desmos, lo que sea. Pero en caso de dudas, pues ahí está. Tiene la referencia para buscar y grafica rápido. Nunca se quede con la duda de algo, o cómo es una gráfica y todo eso, porque uno con el tiempo se va olvidando y ¿cuánto pesa? Ahí sí no sé, pero no creo que pese tanto. El espacio que van a borrar por eliminar WhatsApp, ahí lo ocupa con Desmos. En X quiero que la separación sea de pi medios. No, a la final nadie va a borrar WhatsApp. Escala de 1. Ahí es 2. Acá vamos a poner menos 2. Ah, creo que en el grupo fue que compartieron eso, ¿verdad? Que borra porque si no, ya sabe, tengo los capturas del ex. Sí vi eso de ahí. A ver, en cambio acá quiero que sea en un intervalo de 2pi. Y acá quiero que sea menos 2pi. Y aquí también lo vamos a colocar. No, estoy graficando la parte, aparte. Ya la gráfica del coseno la tienen, pues, ¿no? Yo la estoy graficando aparte. A ver, esto de aquí lo ponemos entre 0 menos 2pi. Algunos dicen, no, ya me olvidé. Y sería 2pi. Ya. Belleza. La pego acá y la cortamos. Coseno se le da vuelta.
Algo así. A ver, aquí está la gráfica. Ya, esto es lo que estaba haciendo. La estaba limitando y colocándole una escalita más o menos aceptable. Esto fue lo que nosotros graficamos antes, ¿no? Esta parte. Esto fue lo que ya habíamos analizado de que tomaba valores de 1, iba bajando, subía, pues ahí está. Si yo hiciera esto, me queda una gráfica con este comportamiento. Aquí se nota que esta función es par, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si esta función es par? ¿Qué debe pasar con la función secante? ¿Qué debe pasar? Exacto, también ser una función par. Ya, belleza. Entonces, ¿cómo le recomiendo que grafique rápido la función secante? Usted dice, a ver, la secante es 1 sobre coseno. Grafica la gráfica del coseno. Y va a decir usted, ¿cuándo se hace cero? Aquí ve, que son los valores que ya hemos analizado. Mire, aquí también se hace cero. Y aquí también se hace cero. Y aquí también se hace cero. En ese caso, ahí van a estar ubicadas nuestras asíntotas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues hacemos las asíntotas, sin miedo al éxito. Ya, tenemos una, acá tendríamos 2, acá tendríamos 3, acá tendríamos 4, y esto pues continuaría, ¿no? Pero no me interesa por el momento. ¿Qué es lo que pasa con este valor cuando el coseno se va aproximando a 0? ¿Cuánto me quedaría 1 sobre un número que se aproxima a 0? ¿Cuánto me quedaría 1 dividido por un número que se aproxima a 0? ¿Ya? Vamos, piénselo. Un poco cuestiones de límites. Se va para el infinito, dependiendo de qué valor sea, pues, ¿no? Si es positivo, va al infinito positivo. Si esto es negativo, va al infinito negativo. Piensen en algo, mire. Un 1 dividido para un valor que se acerca a 0, en este caso, pues me queda 1000. O sea, se va para arriba, demasiado rápido. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto de aquí, mire. Ah, otra cosa, mire. ¿Cuánto vale el coseno en este punto? Vale 1. Y me quedaría 1 sobre 1, 1. Significa que este punto también lo contiene. 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 Y este punto también lo contiene. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Esto, mire. Creo que con verde, con azul sí se nota. Usted lo único que va a hacer es, como esta bombita era así, va a ser como un espejo. Esta bombita tiene que ir para arriba así. Obviamente yéndose para la asíntota. Esta bombita iba así y usted va a colocar como un espejo y se va para acá. Esa es la función secante. En la parte de abajo, mire, esto es así, acá se va a ir para abajo. Y aquí se va a ir también para abajo. Y aquí también viene así, ¿ve? Obviamente esto viene de la otra forma para acá, al igual que aquí, ¿ve? Lo único que hace es, ¿qué cosa? Grafica la función recíproca y lo único que hace es como invertirle las bombitas. Esta iba así, la bombita ahora va para el otro lado. Esto va para abajo, ahora va para acá. Esto así, se va para arriba. Y esto pues obviamente lo borramos. Esto realmente solamente que me sirva de guía. De ahí esto no lo necesito, así que lo voy a borrar, ahí que quede un poco segmentado para que se acuerde lo que hicimos. Ahí.
Ahí. Ya, así. Ya, ¿se da cuenta? Esa es la función secante. ¿Cuál es el rango de esta función? Sí, siempre será desde 1 porque en este caso el coseno vale 1. 1 sobre 1 me queda 1. El mínimo valor que toma en esta parte de arriba es 1. Acá el máximo valor que toma es menos 1. Siempre. Así que el rango sería desde menos infinito hasta el menos 1 incluido, unión desde el 1 al pinche más infinito. Menos infinito hasta el menos 1 y desde el 1 al más infinito. Complemento, ya, si quiere ponerle un poquito más de picante, va a decir esto. El complemento del intervalo entre menos 1 y 1 sin incluir las fronteras. También estaría en lo correcto. También estaría en lo correcto. ¿Ya? Con eso acaba de graficar la función secante. Si quiero graficar el cosecante, ¿cuál sería la guía que debemos trazar primero? El seno, ¿no? Ya. Entonces, copie esto, voy graficando así mismo el seno y vamos a hacer ahora aquí la cosecante. En lugar de el coseno, ahora ponemos el seno. El complemento significa, el complemento es lo contrario a lo que usted quiera representar. En este caso, si se da cuenta que el rango es lo de azul. Así que yo puedo colocar este tramo que está hueco, porque aquí no hay nada, y le aplico complemento, para representar lo de azul, lo contrario. Uno normalmente dice el complemento lo de afuera, pero ¿qué pasa si tenemos esto de aquí? ¿Cuál es el complemento de lo que está pintado? El complemento de lo que está pintado es lo de adentro. ¿Sí se da cuenta? Si tiene pintado lo de afuera, el complemento es lo de adentro. O sea que a veces como que lo que decimos está un poco chueco. Y por eso es que a veces le ponen cero. A veces encuentra alguna proposición que dice, ah, es verdadero, pero se olvidó tal detalle. O le interpretan mal, o lo justifica mal, o escribe algo raro. Y por eso le terminan bajando puntos. Y por más que usted tal vez quiera representar algo correcto, pero con lo que está diciendo, pues está mal. A veces suele pasar. A ver, coloquemos entonces la gráfica de la cosecante. La cosecante tiene las mismas asíntotas que la cotangente, así que sería el dominio de esta función igual a los reales a excepción de los npi, de tal forma que n pertenezca a los enteros. Y vamos a pegar la función seno ahora, ¿no?
por el hecho de que el cosecante de x va a ser igual a 1 sobre el seno de x. Y esto efectivamente tiene que ser diferente de 0 para que no genere problemas. Así que en los casos de que esto se vuelva 0, están las asíntotas. ¿Dónde se hace 0? Aquí. ¿Dónde más? Aquí. ¿Dónde más? Aquí. Y también aquí. Y por ende acá. Lo que hace ustedes, fácil, asíntota para todo el mundo. 90 grados. Ahí. Bueno, creo que de azulito para que se note. Aquí está la primera asíntota. Aquí también tendríamos la asíntota. Aquí estaría la otra asíntota. Acá está la otra asíntota. Acá también. ¿Ya? Y hacemos lo mismo que en el caso anterior. Aquí, por ejemplo, ya borramos esto. Y decimos, bueno, si yo borro esto, ¿cómo tiene que venir la gráfica? Así, ¿ve? Desde este puntito para arriba. Y al igual que aquí, ¿ve? Acá también, ¿ve? Borramos esto. Borramos eso. Y nos quedaría así, ¿ve? Desde la parte de aquí abajito hasta acá. Borramos esto. Y ya, bueno, de una borramos esto. ¿Qué sería? Así. Y también sería así. En la parte de acá sería así. Y se va para acá así. Hemos graficado la cosecante. Le pregunto otra vez. El rango de esto sería desde menos infinito hasta el menos 1, incluido, unión desde el 1 al más infinito. O si no, lo podemos plantear como desde el menos 1 hasta el 1, aplicándole complemento, como usted lo quiera referenciar ahí. No hablamos en el anterior porque quería ya simplemente matar aquí el periodo para las dos. ¿Cuánto cree que es el periodo para la secante y cosecante? ¿Cuánto cree que es el periodo? Pi. No, el periodo es 2pi. Ya, y se va a preguntar, ¿por qué? Porque el periodo es cuando se repita. Esto se repite cada vez que completa bombita arriba, bombita abajo. Una vez que completa eso, se repite, mire, bombita arriba, bombita abajo. Acá, ¿ve? Bombita abajo, bombita arriba. Esto es un periodo, esto es un periodo, esto es un periodo. Cada bombita tiene pi, así que sería ¿cuánto? 2pi. Y además, ¿con quién se relaciona? Con el seno y con el coseno. Y el periodo del seno y el coseno vale 2pi. Ahí lo tiene, como para no perderse. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? En teoría,
ya tenemos gran parte de la teoría, de lo complicado. Falta tal vez el paso que le cuesta mucho, aprenderse un poco las identidades, trabajar con las inversas. Mañana empezamos a especificar las inversas del seno, la inversa del coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a limitar el dominio para que usted se dé cuenta que lo convertimos a biyectivo y se puede sacar inversa respectivamente. De ahí el resto vienen las cosas ya prácticamente mecánicas, porque ahí es resolver identidades, pues es lo que usted tenga a la mano. Y luego pues resolver las ecuaciones, que eso obviamente arrastra todo lo que está aquí. Pero esos son los dos primeros pasos que tiene que dar. ¿El hexágono sirve para algo? Obviamente, sirve para las identidades. Así que véanlo y apréndanse unas cuantas identidades por ahí. Les voy a pasar un archivo que tengo de trigonometría para que ahí la impriman. Mire que no les digo que se las aprendan. Usted ya sabe que se las tiene que aprender, pero por lo menos téngala a la mano o en el celular para que si practicamos identidades, usted diga, ah, ya, está aplicando esta identidad. Ah, esta es la que está aplicando. Le voy a decir el nombre y usted va a decir, ah, ya, aquí está. Verídico es, está bien, aplicamos eso. ¿Ya? Entonces, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Ahí casi terminamos, justito con el tiempo.